Mi nombre es Roberto Su Rivadeneira. Soy el abogado que ejerce la defensa legal del presidente Toledo en el Perú. Lo asisto en las investigaciones que tiene a su cargo el Ministerio Público, conocidos como los casos Odebrecht, por el tramo 2 y 3 de la concesión de la Interoceánica Sur y por el tramo 4 de la Interoceánica Sur. Asimismo, el expediente a cargo de la Cuarta Sala Penal, conocido como el caso Ecoteva. En los últimos días hemos tenido la noticia de una decisión adoptada en Estados Unidos por el juez Thomas Gibson, que ha declarado fundado el pedido del Estado peruano respecto a la extradición del expresidente Alejandro Toledo, a quien se le incrimina haber cometido delito de colusión y delito de lavado de activos. Hay que aclarar en primer lugar que una sentencia de un país que aprueba un trámite de extradición no establece ni la responsabilidad ni la inocencia de una persona. Simplemente se pronuncia respecto a la probabilidad de que esta persona pueda haber cometido el hecho por el que se le reclama. La extradición antiguamente era una figura entre dos estados, uno que pedía, otro que entregaba. En los últimos 40 años eso ha cambiado. Hoy en día, en el mundo moderno, en los estados de derecho constitucional, se exige que además el extraditable tenga derechos, y tenga derechos en el país donde se le lleva a cabo su proceso, a efectos de que se le garantice un debido proceso y que se le garantice el derecho de defensa. Por otro lado, en el país donde se va a evaluar si se extradita o no, también tiene derecho a que se respete el debido proceso y el derecho de defensa. La sentencia de juez Gibson nos ha llamado poderosamente la atención tanto a la defensa de Lima como a la defensa de los Estados Unidos, porque consideramos que el juez comete una serie de errores y de inconsistencias y en otros pasajes de su sentencia se convierte en una especie de tercera parte del proceso porque rompe su imparcialidad y se pone del lado del Estado americano y del Estado peruano. Quiero referirme en concreto a que el juez ha basado su decisión en las declaraciones de Joseph Maiman y Jorge Barata. El juez dice que la obligación de él como juez constitucional y juez de extradición es revisar la fiabilidad de los testigos. Luego, en su misma sentencia, dice que tanto Maiman como Barata se contradicen. Dice que no son fiables, dice que han dado varias versiones, pero luego concluye que esta falta de coherencia, que él califica como opaca, sin embargo, dice que esto no afecta la credibilidad y la causa probable, y por lo tanto establece que sí es procedente que al señor Toledo se le autorice su retorno al Perú vía extradición. Creemos que esto es un error, creemos que el juez ha inobservado su deber de revisar detenidamente todas las declaraciones, porque no nos parece razonable, no nos parece que sea debidamente motivada una sentencia cuando el juez lee la parte que Maiman incrimina al señor Alejandro Toledo, pero no quiere leer la parte donde el señor Maiman dice que él no tiene ninguna evidencia contra Alejandro Toledo, que no tiene ninguna llamada telefónica, ningún correo, ningún registro de que él le dijo que reciba los sobornos, de que él le dijo que Dandón le iba a dar las cuentas para hacer los depósitos o de que Alejandro Toledo haya tenido algún tipo de injerencias o participación. Es más, el juez no quiere leer la parte donde Maiman dice que él nunca le reportaba a Toledo nada del dinero, que él simplemente hacía las transferencias. Es decir, el juez esas partes no las ha querido ver. Y cuando la defensa le entregó una transcripción completa de las declaraciones de Joseph Maiman, el juez no las ha admitido. Las ha considerado que no son pertinentes y no ha querido incorporarlas. Cuando la defensa ha presentado los estados de cuenta enviados por las asistencias judiciales para explicar cómo es que Maiman miente, el juez ha considerado que esas pruebas, que esas evidencias no son admisibles y no las ha aceptado. Creemos que ahí hay una afectación al derecho de defensa y creemos que el juez incluso ha fallado en contra de los preceptos jurisprudenciales de la justicia norteamericana. Por estas consideraciones, la defensa del señor Alejandro Toledo, del expresidente, ha evaluado tomar acciones a efectos de que otros jueces en otros procesos que se denominan habeas corpus
puedan reexaminar la decisión del juez Hickson y puedan dejarla sin efecto o anularla. Creemos que existen suficientes argumentos para que esto proceda, teniendo en cuenta precisamente los precedentes de la justicia americana. Hay casos muy famosos en Estados Unidos, como el caso de la testigo Ho. Es un caso de China del año 87, donde el Tribunal de Estados Unidos estableció que la testigo Ho estaba incriminando a una persona a la que se quería extraditar, pero lo estaba incriminando a cambio de beneficios para deslindar su responsabilidad. Una figura muy parecida a la que viene haciendo Joseph Maiman y Jorge Barata en el Perú, donde ellos no son simples testigos, como dice el juez. No son testigos que han aportado simplemente porque quieran colaborar con la justicia, sino son testigos que a cambio de beneficios máximos, como no ir a la cárcel, como respetar su patrimonio, como aceptar reparaciones civiles ínfimas, han tenido como beneficios y a cambio de eso incriminan al señor Toledo. Esto evidentemente tiene para rato. Los procesos de habeas corpus en Estados Unidos pueden demandar de 1, 2 y hasta 3 años y creemos que durante ese lapso este proceso se va a paralizar y la situación jurídica del señor Alejandro Toledo va a quedar en suspenso hasta que la justicia americana tome decisiones a nivel jurisdiccional. Culminado el proceso a nivel jurisdiccional, recién el Departamento de Estado podrá intervenir y en esa etapa ellos tendrán que evaluar la suficiente prueba que ha presentado la defensa de la persecución política de la que el señor Alejandro Toledo ha sido víctima en el Perú. Recordemos que el señor Pablo Sánchez, en el mes de marzo del año 2017, declaró que el señor Toledo había cometido delito. Es decir, el fiscal de la Nación vulneró el derecho a la presunción de inocencia del señor Toledo. Lo mismo hizo el presidente de la Corte Suprema, Duberly Rodríguez. Lo mismo el juez Richard Concesión Carguancho, que declaró a la cadena CNN el 14 de marzo del año 2018 y dijo que el señor Toledo era beneficiario de los sobornos pagados por Odebrecht. O el fiscal José Domingo Pérez, que en el mes de octubre del año 2018 viaja a México a dar una conferencia y presenta el caso Toledo como un caso de corrupción que ellos habían descubierto, como si este caso ya tuviese una sentencia firme. El comportamiento tanto de las autoridades del Ministerio Público como del Poder Judicial ha sido siempre la misma. Bajo el auspicio de los medios de comunicación, en este caso, recordemos que más del 85% de los medios de comunicación están en manos de un grupo empresarial que son los dueños del diario El Comercio, de Canal N y de casi todos los medios de prensa escrita. Pues bien, el dueño o uno de los accionistas mayoritarios de estas empresas, los señores Graña y Montero, resulta que son los cómplices de Joseph Maiman, resulta que son los consorciados de la empresa Odebrecht y son los que ejecutaron la obra y son los que tienen interés de que el señor Toledo sea sancionado y por eso que han dado una cobertura a todas las actividades del Ministerio Público porque a ellos les conviene. Y les conviene porque ellos se han acogido a colaboración eficaz porque no solamente han cometido fraude contra el Estado peruano en complot con las empresas brasileñas, en el caso de la Interoceánica Sur, sino también hay evidencias de que en el caso de la Interoceánica Norte habrían hecho lo mismo, en el caso del metro tramo 1, tramo 2, y en toda obra pública en la que han intervenido han incurrido en actos de corrupción y entonces se están acogiendo a colaboración eficaz y como ustedes comprenderán, han trascendido de 1 a 2 y hasta 3 gobiernos y por eso que ellos gozan de los privilegios del sistema de justicia, quien solamente les exige que acusen al señor Toledo. Y la clase política no queda de lado, porque tanto el señor Fujimori, la señora Keiko, el señor Alan García cuando estuvo en vida, sus congresistas asusaban contra el señor Toledo y pedían que lo encarcelen, que lo devuelva a Estados Unidos, que lo extradite rápido. Irónicamente, todos el día de hoy están siendo procesados porque se les ha probado, hay evidencias de que ellos sí recibieron dinero de Odebrecht, ellos sí recibieron financiamiento para sus campañas, situación jurídica que en el caso del señor Toledo no se ha probado. Simplemente tenemos el testimonio de 2 personas que para obtener máximos beneficios siguen acusando. Pero la prueba, en los casos de lavado de activos sobre todo, no son las testimoniales de los que acusan. La evidencia concreta es la ruta del dinero. Y cuando hablamos de la ruta del dinero, estamos hablando de ¿qué dicen los bancos? Pues bien, la asistencia judicial de Suiza y de Reino Unido ha entregado los estados de cuenta de todas las empresas de Joseph Maiman. Y los resultados son desgarradores para el Perú. 45 millones de dólares ha recibido Joseph Maiman.
y solamente se ha comprometido a devolver en total 17 millones. Más de 27 millones han quedado en su poder y eso el juez Hickson también lo frasea en su resolución. El juez Hickson dice que en la audiencia el abogado del señor Toledo, en referencia a esta defensa técnica, le reclamaba al señor Maiman que se había quedado con el dinero y dice el juez Hickson que el propio juez Concepción Carguancho también le reclama con cuánto se ha quedado de dinero. Es decir, la justicia americana ha establecido que esta denuncia fiscal es opaca, es contradictoria, es insuficiente, pero lamentablemente ha dicho que sí procede. Esto esperamos revertirlo y creo yo que es importante que podamos tener toda esta información y otras que seguiremos dando con la finalidad de que este tema sea difundido adecuadamente por los canales democráticos. Lamentablemente los medios de comunicación tampoco inspiran confianza porque están parametrados con sistemas y grupos de poder económico. Muchas gracias.